Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Kyalami, en la clase de solo 4 cilindros. En esta oportunidad les voy a dar la configuración del Subaru BRZ 2013, que para mí es el coche meta en esta clase, en esta categoría en particular. Vamos a iniciar desde atrás en la parrilla como siempre, pero con la dificultad adicional de que hay muy buenos pilotos, con muy buenos coches en esta carrera. Así que va a ser todo un desafío poderlos alcanzar, superar a los choca-choca, al tráfico y tratar de meterme en el podio. Así que haremos todo lo posible aprovechando todo el potencial de nuestro coche para meternos allí en la pelea del liderazgo y el dominio del circuito. Hay, como les vengo diciendo, hay coches muy veloces, coches con mucha estabilidad. La mayor ventaja que tenemos en el Subaru BRZ es que es un coche que tiene un excelente equilibrio entre potencia y maniobrabilidad. Eso es lo principal que tienes que aprovechar. Le puedes exigir todo lo que tú quieras, por supuesto, siempre y cuando no sobrepases los límites de tolerancia del chasis, pero no será fácil poner a trompear este coche si sabes cómo regular esa potencia y te acostumbras al rendimiento y al comportamiento del coche dentro de cada circuito. En Kyalami ya sabes que tenemos sectores con curvas semirápidas, hay pequeñas transferencias y es un circuito demandante más que todo para las gomas. Así que, bueno, vamos a ver cuál es el rendimiento. Yo estoy tan contento con el resultado de este coche que de verdad que lo recomiendo con los ojos cerrados. Recuerda que mi configuración está en la biblioteca de la comunidad, escribe Romer Lorenzo en el creador y ahí lo consigues. Si estamos a fondo, inmediatamente comenzamos a hacer los primeros rebases. Estamos aquí detrás del Veloster y hay dos Veloster. Tenemos un Nissan 350Z, más adelante tenemos un Evo que también está ahí escalando posiciones rápidamente. Nos metemos en el corte a la izquierda y empiezan ya los empujones y los choques. Ya sabes que siempre se complica la cosa. El Evo me pone allí en dificultades, me choca en un costado y casi me pone a trompear, mientras que el Veloster se pelea conmigo. No entendí la razón y trató de sacarme también. Ahí le hago un pequeño contacto en la parte posterior al Subaru que llevo adelante. También es un coche muy bueno, pero le falta aceleración. Mira nada más cómo lo dejamos atrás en pocos metros. Nos metemos ahora en esta curva tratando de meterme en la parte interna de la curva y consigo hacer otro adelantamiento efectivo sin tantas complicaciones. Ahora me pongo aquí detrás del Golf GTI que no tiene potencia suficiente para meterse en la pelea. Y incluso ya me está empezando a frenar. Ahora trato de sorprenderlo por la parte interna. Él trata de bloquear y sostener su posición, pero lo único que consigue es un contacto allí, pero me salvo de que me penalicen, afortunadamente. Sé que fue un poco agresivo de mi parte, pero en serio necesitaba superarlo para que no me frenase el ritmo. Ahí me pongo ahora detrás del Porsche Cayman que está ocupando la novena plaza. Pushka TNT que está allí tratando de mantener allí la trazada. Es un coche difícil de conducir. Lo presiono, le asomo la trompa y le hago una transferencia metiéndome por dentro aquí en el corte, superándolo sin problemas. Son apenas 4 vueltas en el circuito. Esto se va a pasar bastante rápido. Allá está el Mustang peleándose con las llantas y se sale fuera momentáneamente, perdiendo un poco de adherencia. Ahora se le pega detrás al Honda 2000 y tiene sin duda más velocidad punta, pero el Honda se defiende perfectamente y logra superarlo y le está sacando más de 2 carros de diferencia. Nosotros nos pegamos aquí al Mustang para aprovechar el rebufo y conseguir un plus de velocidad y lo consigo y se me va un poco largo allí, impactando ligeramente el costado izquierdo del Mustang, pero afortunadamente no fue algo grave como para desestabilizarlo. Así que ahora regreso a la pelea y le pongo nuevamente la trompa en la parte de atrás para aprovechar la estela y ver si puedo meterme ahora por fuera. Él trata de mantenerse en el centro para evitar que yo me meta en la trazada. Y hay buena pelea, vamos rueda con rueda allí y me ponen aprietos. Tuve que sacar allí las gomas fuera del piano, un piano que está desgastado y que también complica las cosas si no sabes cómo enfrentar esa etapa. Consigo por fin adelantar al Mustang que sigue peleando y también se pega allí y me muestra la trompa para avisarme que la pelea no ha concluido.
y nuevamente me encuentro a este Subaru negro que va aquí adelante. También había aprovechado el pequeño conflicto, el deslizamiento que tuve atrás, y ahora estoy detrás del Honda 2000, que tiene una penalización de 2 segundos 750 milésimas, probablemente por contacto excesivo. También es verdad que está sucediendo algo particular desde la última actualización, y es que el sistema de penalizaciones ahora está muy drástico y no sabe discernir entre una maniobra sucia y un contacto accidental. Eso está complicando muchísimo las carreras y le está quitando nivel a los corredores. Y por muy profesional que tú puedas conducir, a veces un pequeño roce te puede generar una penalización altísima. Pero bueno, tenemos que adaptarnos a lo que hay hasta que lo reparen o lo equilibren. Lo cierto es que allá va el Honda haciendo y superando al Porsche Turbo que va adelante sin ningún problema. Parece que tiene bastante desarrollo de velocidad final. Nosotros ahí nos metemos profundo, frenando tarde en el corte, y con eso superando a McFly 5948, que quedó atrás en su 911 Turbo, y ahora estoy presionando allí al S2000, buscando la ventana para meterme allí y hacerle el adelantamiento, y no será cosa fácil porque mira nada más cómo se despega en los sectores de velocidad. Pero el Subaru BRZ tiene muchísimo mejor rendimiento en las curvas, mucha más estabilidad, y mira cómo ya nuevamente me estoy acercando para ponerme allí detrás y volver a la pelea y empezar a presionar. Y el Honda ahora se aventura a pasar por la parte interna y tratar de superar al GT1 que vaya adelante, que es un coche que han descendido de categoría para meterlo en esta pelea. Y la verdad es que parece que no le resultó muy bien porque está perdiendo muchísimo rendimiento con coches más pequeños. Y mira nada más cómo logro sorprender al S2000 metiéndome en el corte a la izquierda, en la parte más profunda, por encima del piano. Y ahora estoy quinto, ya estamos en la quinta plaza de la parrilla cuando estamos en la penúltima vuelta del circuito. Y las posibilidades de meterme en el podio se ven lejanas, a pesar de que estoy observando allí en el pequeño diagrama que los líderes no están tan retirados, están a 7.5 por delante y aún queda una vuelta y fracción, y allí se sale la tercera plaza, se sale ligeramente del asfalto. Es un Audi Quadro el que va ocupando allí la tercera posición, y ahora me meto por la parte interna y logro conseguir más aceleración para adelantar al GT1. Entro en la recta de las emociones y me preocupa un poco lo que es la velocidad final. ¿Tendremos suficiente como para poder mantener allí el dominio? Parece que sí. Entramos ahora en el corte con buena estabilidad y hago todo lo posible para evitar un deslizamiento innecesario que vaya a poner en riesgo la adherencia y la comunicación de mi goma con el asfalto, y me acerco ahora peligrosamente al Audi Quadro, que también está haciendo un esfuerzo por mantener las llantas pegadas al asfalto. No sé cómo será su administración de gomas. Generalmente, por ser un tracción total, tiene la tendencia a degradarse con mucha más velocidad que los coches de tracción delantera. Así que ya veremos cuál va a ser el resultado final. Pero lo cierto es que estamos descontando muchísimas milésimas rápido en cada giro, y ahora estoy metido ahí en la estela. Ahora voy a poder aprovechar el rebufo y se va largo el Audi. Está peleándose con el coche y se le va largo en cada salida. FB Lunatic Levy se llama el corredor. Se trata de bloquearme la parte interna de la trazada, pero yo logro sorprenderlo sin problemas. Ahora le hago la pequeña transferencia y me meto nuevamente por la parte interna. Hice la misma maniobra que le hice al S2000 y funciona perfecto. Anota ahí, Correlón, anota allí esa maniobra, porque ese es un punto clave para hacer rebases de calidad, de alta eficiencia en Kyalami. Señores, estamos concluyendo la carrera, mejor dicho, estamos concluyendo este carrerón. Y mira nada más, hasta le desconté varias milésimas a los líderes, pero que lamentablemente no pude alcanzar por todo el tráfico. Ya veremos los tiempos de vuelta. Vamos a cerrar con buena estabilidad, con buena velocidad y una administración de gomas muy efectiva. Estaban apenas en la mitad de su vida útil las llantas, escalando 15 posiciones desde la largada. El Subaru BRZ 2013 con esta configuración hizo el mejor tiempo de vuelta, 1 minuto 52, 651 milésimas, sin penalizaciones.
y con muy buenas peleas, muy buen show. Este es el tipo de carrera que me gusta a mí. Los dos líderes estaban girando en 1.53 cada uno, a bordo de un Porsche 911 GT3 y un Porsche 911 Turbo del 82, otro clásico. Y nos vemos en la próxima, mis correlones. Recuerda, mis configuraciones están ahí almacenadas en la biblioteca para que ustedes los puedan aprovechar y disfrutar tanto como yo.